Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios y las emociones de esas narrativas que nos atrapan. Hoy nos adentramos en un viaje que promete ser tan apasionante como enigmático, un viaje que comienza con una frase que me ha dejado intrigado: Ande huye de su pasado a un país lejano con Kerem. ¿Qué esconde? Vaya título, Ya desde el principio se nos presenta un escenario cargado de tensión, de secretos y de un futuro incierto. ¿Quiénes son Ande y Kerem? ¿De qué escapan exactamente? ¿Y qué propósito oculta su huida conjunta? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder hoy, desgranando cada posibilidad y cada escenario plausible que se esconde tras esta premisa tan sugerente. Imaginen la escena: una noche oscura, una maleta hecha a toda prisa, la sensación de dejarlo todo atrás. Ande con la mirada perdida en el horizonte y Kerem, a su lado, ofreciéndole un refugio, una nueva vida. Pero, ¿es ese refugio realmente seguro? ¿Es Kerem la única salida de Ande o es también parte del problema? El título nos da las pistas iniciales: huye de su pasado. Esto implica que hay algo o alguien que Ande quiere dejar atrás de forma definitiva. Podría ser una deuda, un error grave, una persona peligrosa, o incluso algo que ella misma ha hecho y que la atormenta. La clave aquí es la huida, la urgencia, la necesidad de desaparecer. No es un simple viaje de placer, es una escapada forzosa, una carrera contra el tiempo o contra algo peor. Y luego está la otra mitad de la ecuación, con Kerem. La presencia de Kerem no es secundaria, es fundamental. ¿Es él un cómplice en esta huida? ¿Un amante? ¿Un amigo leal? ¿O quizás alguien que la está obligando a huir? Las posibilidades son tan vastas como los países lejanos que podrían estar visitando. Si Kerem es un cómplice, ¿cuál es su motivo? ¿Está enamorado de Ande y la está salvando de un peligro mayor? ¿O está sacando algún beneficio personal de esta situación? Si por otro lado Kerem es parte del problema, la historia toma un giro aún más oscuro. Tal vez Ande está huyendo no solo de su pasado, sino también de Kerem, y su huida conjunta es más una trampa que una salvación. La frase "a un país lejano" también añade una capa de misterio. No es solo huir, es irse muy lejos, a un lugar donde no la conozcan, donde pueda empezar de cero. Esto sugiere que el pasado que Ande abandona es particularmente difícil de escapar, que ha dejado una huella profunda y que la necesidad de anonimato es absoluta. ¿Y por qué un país lejano? Quizás para dificultar su búsqueda, para borrar todo rastro, para sentirse verdaderamente invisible. Podríamos estar hablando de países con menos extradiciones, con sistemas migratorios más laxos, o simplemente lugares remotos y poco habitados. La elección del destino es tan significativa como la huida en sí. Vamos a desglosar las posibles interpretaciones de esta intrigante premisa. Primero, pensemos en el escenario clásico del crimen. Ande podría haber sido testigo de algo terrible, o quizás cometió un acto que la persigue. Kerem, en este caso, podría ser un ex colega, un protector, o incluso el cerebro detrás del plan. Imaginen que Ande fue parte de un equipo que realizó un trabajo ilegal y ahora está siendo perseguida por sus antiguos socios o por las autoridades. Kerem, que tal vez ya está fuera del radar, la ayuda a escapar. Pero, ¿qué pasa si Kerem también está huyendo de las consecuencias de ese mismo acto? La tensión se dispara si ambos están en la misma barca, pero con sus propios miedos y posibles traiciones. Otra posibilidad es la del romance prohibido y peligroso. Quizás Ande está casada o comprometida y Kerem es su amante. Su huida conjunta podría ser para escapar de la ira de un esposo o una familia poderosa, o para vivir su amor libremente en algún lugar donde nadie los juzgue. Sin embargo, incluso en este escenario romántico, el que esconde sigue presente. Ande esconde la verdadera magnitud de su amor por Kerem a su familia, ¿y su huida es una declaración definitiva? ¿O Kerem esconde motivos egoístas, usando a Ande para sus propios fines, aprovechando su desesperación? Podríamos estar ante una historia de pasión desenfrenada, pero también de engaño y manipulación. Pensemos en un contexto más personal, más emocional. ¿Y si el pasado de Ande es una historia de abuso o trauma? Kerem podría ser alguien que la ha salvado de esa situación, un ángel guardián que le ha ofrecido una nueva oportunidad. En este caso, lo que Ande esconde es su dolor, su miedo, su vulnerabilidad. ¿Y Kerem, qué esconde él? Quizás su propia historia de rescate, su propio pasado traumático que lo impulsa a ayudar a otros.
O tal vez Kerem tiene un lado oscuro que Ande aún no ha descubierto, un pasado turbulento que podría ponerla en peligro nuevamente. La dualidad de la salvación y el peligro siempre está latente. Otra vía de especulación podría ser la del mundo de los negocios o la política. Imaginen que Ande es una ejecutiva o una funcionaria que ha descubierto algo corrupto o ilegal. Está huyendo para protegerse a sí misma y quizás para exponer la verdad desde un lugar seguro. Kerem podría ser un periodista de investigación, un abogado, o incluso un exagente que la está ayudando a escapar y a recopilar pruebas. Aquí lo que Ande esconde es la información crucial, la evidencia que podría cambiarlo todo. Kerem por su parte podría estar ocultando su verdadera identidad o sus intenciones finales, esperando el momento oportuno para actuar. La intriga está en quién confía en quién y cuáles son las verdaderas apuestas. Ahora volvamos a la pregunta central, ¿qué esconde? Esta pregunta es el motor de toda la narrativa. No solo se refiere a lo que Ande oculta de los demás, sino también a lo que ella misma podría estar ocultándose. A veces en la huida uno intenta reprimir ciertos aspectos de sí mismo o de su pasado, negándolos para poder seguir adelante. ¿Podría Ande estar huyendo de su propia identidad? ¿De sus propios demonios internos? Kerem, al estar con ella, podría ser un espejo de esos demonios, o quizás la única persona que la ve tal y como es, sin filtros. Analicemos las implicaciones de la palabra esconde. No es solo algo que se guarda, sino que se oculta activamente con la intención de que no sea descubierto. Esto implica premeditación y a menudo un cierto grado de culpabilidad o vergüenza. Si Ande esconde algo significa que teme las consecuencias si ese algo sale a la luz. ¿Y si Kerem está involucrado, qué esconde él en relación a lo que Ande oculta? ¿Es él el guardián de su secreto? ¿O es él la razón por la que Ande tiene que esconderlo? La relación entre ambos y lo que cada uno guarda es la clave para desentrañar esta historia. Podríamos incluso considerar la posibilidad de que el pasado, al que huye Ande, no sea algo que haya hecho ella, sino algo que le ha sucedido. Un evento traumático, una pérdida irreparable, un error cometido por alguien cercano que ahora la afecta directamente. En este escenario, Kerem podría ser alguien que la está ayudando a sanar, a recuperarse, a encontrar la paz en un nuevo entorno. Pero incluso aquí la pregunta, ¿qué esconde?, sigue siendo válida. Ande esconde la profundidad de su dolor, para no ser una carga para Kerem. ¿O Kerem esconde sus propias cicatrices, compartiendo su experiencia de forma tácita pero sin revelarla explícitamente? La elección de un país lejano también puede ser un indicativo de la naturaleza de lo que se esconde. Si se trata de algo ilegal, la huida a un país con una legislación diferente o con menos cooperación internacional tiene sentido. Si es algo personal y vergonzoso, un lugar donde nadie la conoce podría ser la única forma de empezar de nuevo. Si es un peligro inminente, la distancia es la mejor arma. Cada detalle, por pequeño que parezca, arroja luz sobre el misterio. Y la interacción entre Ande y Kerem es crucial. ¿Su relación es de apoyo mutuo, de igualdad? ¿O hay una dinámica de poder, donde uno domina al otro? Si Ande esconde algo grave, ¿es Kerem consciente de ello? Si es así, ¿por qué la ayuda? ¿Es por amor, por deber, por chantaje? Si Kerem también esconde algo, ¿cómo afecta eso a la dinámica entre ellos? Podrían estar construyendo una nueva vida juntos, o podrían estar corriendo uno tras el otro, cada uno con sus propios secretos. Otra interpretación interesante es la de la identidad oculta. ¿Podría Ande estar huyendo de quién es realmente, adoptando una nueva personalidad en este país lejano? Tal vez su vida anterior era insostenible o peligrosa, y ha decidido reinventarse por completo. Kerem, en este caso, podría ser el único que conoce su verdadera identidad, o tal vez él también está asumiendo un rol nuevo. Lo que Ande esconde es su pasado, su historia, su nombre real, y Kerem es su cómplice en esta farsa, o tal vez su ancla a la realidad. La frase huye de su pasado sugiere que el pasado es un ente activo, algo que la persigue o que la limita. No es solo un recuerdo, es una fuerza que la impulsa a la acción. Y su huida, acompañada por Kerem, es la manifestación de esa fuerza. La pregunta que esconde nos invita a indagar en las capas más profundas de sus motivaciones y de sus miedos. Podría ser algo que la avergüenza, algo que la pone en peligro, o algo que simplemente no puede enfrentar. Consideremos la posibilidad de que la historia sea un thriller psicológico. Ande podría estar al borde de la locura,
huyendo de sus propias percepciones distorsionadas de la realidad. Kerem en este caso podría ser su terapeuta, su cuidador, o incluso una figura de su propia mente, una proyección de su deseo de escape y recuperación. Lo que Ande esconde es su enfermedad mental, su fragilidad, su lucha interna. Kerem, en este escenario, esconde su rol en la psique de Ande. La belleza de este título es su ambigüedad, su capacidad para abrir múltiples caminos narrativos. Podría ser una historia de amor prohibido, una tiar ama de espionaje, un drama familiar, o incluso un cuento de redención. Cada uno de nosotros al leerlo proyecta sus propias expectativas y sus propios miedos. Y ahí reside su poder de atracción. Para resumir, cuando vemos el título Ande huye de su pasado a un país lejano con Kerem. ¿Qué esconde? Nos encontramos ante un enigma cargado de potencial. Tenemos a Ande, la protagonista en fuga, buscando desesperadamente un nuevo comienzo lejos de lo que la atormenta. Tenemos a Kerem, su enigmático compañero de viaje, cuya presencia eleva las preguntas sobre la naturaleza de su relación y sus verdaderos motivos. Y tenemos el misterio central, ¿qué es lo que Ande está escondiendo? La respuesta a esta pregunta podría variar desde un secreto criminal hasta un trauma emocional profundo, pasando por un amor prohibido o una identidad falsificada. La elección de un país lejano subraya la seriedad de la huida y la necesidad de anonimato. En definitiva, este título nos presenta una historia que, sin duda, nos mantendrá al borde del asiento, especulando sobre cada posible giro y cada secreto revelado. Las posibilidades son infinitas y cada interpretación nos acerca un poco más a desentrañar el corazón de esta enigmática pareja y su desesperada huida. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta exploración. Su interés y su curiosidad son lo que hacen que nuestro canal cobre vida. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus teorías sobre lo que Ande y Kerem esconden? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus hipótesis y debatir sobre ellas. Y si esta conversación les ha parecido intrigante, si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, aquellos que también disfrutan de las historias con un toque de misterio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras narrativas. Nos vemos en el próximo vídeo, exploradores. Hasta entonces.